Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde, a pesar de que acá en Puno, los que están en Puno, está nublado, que quiere llover un poco. Creo que es parte del clima. Estamos en el Buenas mes de tardes, profesor. febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy nuestras labores académicas. El día miércoles, no, el día martes nos hemos recreado un poquito con la posición separatista de los movimientos de carácter indígena. Nos habló un poco de Tupac Amaru y de algunas mujeres que han participado en esto y también hemos visto algunos traidores, ¿no? Es muy interesante conocerlo, eso, que realmente también sea como caso de Pumacahua, ¿no? Pumacahua simplemente ha sentido un celo. El celo es de que siempre el hecho es de que yo no quiero que uno salga triunfante, ¿no? Que salga exitoso. Pues yo no quiero, solamente por esa posición. Pumacahua no quiere. Es que también, lamentablemente, a nivel de los indígenas, tenemos que tener muy en cuenta de que eh, ha habido mucho celo entre ellos, por el hecho de que todos nosotros sabemos y actualmente seguimos todavía nuestro país, el Perú, no es una sola nación, está compuesto por varias nacionalidades. Ese es el problema fundamental que hay que tener. Y ese es el problema que ha generado pues, en los indígenas, ¿no? Ese es el problema. Una determinada nación no quería, la otra nación tampoco quería, o la otra nación sentía celos, etcétera. Entre los indígenas había mucho miramiento. Supongamos los aymaras con los quechuas o los chipibus con los quechuas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo un problema que se ha generado pues en el Perú. Y por eso es que los indígenas un poco no han podido generar un consenso para poder, digamos, hacer frente a los españoles. Ha habido mucho divisionismo, demasiado. Estamos viendo solamente a ver con Tupac Amaru y Pumacahua, pudiendo haberse unido, ¿no? Pumacahua con Tupac Amaru hubiera sido el ejército un poco mucho más grande, ¿no? Y si los otros caciques más se unían, realmente pues se revolcaban, ¿no? Hacían parar de cabeza a los españoles. Pero lamentablemente eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que verdaderamente ha pasado en el Perú. Por eso el Perú no es una nación. Ahora vamos a ver todo lo concerniente a los criollos, ¿no? Los criollos, propiamente, sí, ellos conforman una sola nación. Todos son descendientes propiamente de sangre española. Hasta el día de hoy llevan sangre española. Por eso se creen los criollos muy vivos. Ahí estamos viendo la viveza criolla, esa viveza que todavía queda. Eso se llaman los estigmas. Si ustedes algún día encuentran el término, ¿qué significa estigma? ¿No? Entonces son enfermedades que nos han dejado. Estigmas y paradigmas. Para que algún día lo lean, es un excelente tema para poder, digamos, vertebrar lo que ocurre el día de hoy. Como por ejemplo lo que han hecho con las vacunas. Eso es una viveza criolla. Eso ha quedado de los españoles. Los españoles nos han dejado, ¿no? Primero nosotros y luego los indios. Eso es la característica propiamente. Los indios que se mueran, nosotros no. Nosotros nos curamos, los indios que se mueran. Esa es característica propia, ¿no? No nos interesa nada. Esa misma vida criolla lleva a nuestros políticos, ¿no? Salen elegidos que se ve al diablo del pueblo y punto. La cosa es que yo llene mis bolsillos y se acabó. A mí qué me importa el pueblo, ¿no? Esa es la viveza criolla que nos han dejado los españoles. Entonces los españoles propiamente tienen pues un consenso.
es una sola nación, tienen una sola sangre, no tienen como nosotros realmente diversificado. Ese es el hecho que todavía ha perdurado. Entonces sabemos como, por ejemplo, las sociedades secretas juegan un papel muy importante, ¿no? Estas sociedades secretas son las que han guardado, pues, verdaderamente todos los secretos de los movimientos de la emancipación, es decir, todos los movimientos por la libertad, todos los movimientos de los patriotas, todas las acciones de los patriotas. Entonces, bastantemente cerrado, y por eso es que ellos triunfan. En cambio, los indígenas no podían. A muchos, como por ejemplo la iglesia, también fue un papel muy importante. ¿Cuántos indígenas, el momento de ir a la iglesia, han delatado, pues, a través de las confesiones, ¿no? Han dicho que estamos haciendo tal o cual cosa y rápidamente los curas iban a avisar al ejército o al virrey, ahí fulano, mungano, están tramando tal cosa o cual cosa, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han dado y bastantemente en contra han jugado contra los indígenas, ¿no? Y los indígenas propiamente pues han caído en eso, ¿no? Entonces, por eso es de que la posición indígena no ha podido triunfar con la emancipación. Son 200 años que vamos a celebrar este año de la proclamación de la independencia, no de la emancipación, porque la emancipación se da en 1824. Entonces, de acá a 3 años todavía vamos a celebrar la verdadera emancipación con la batalla de Ayacucho, ¿no? Solamente este año vamos a 200 años de la proclamación de la independencia, ¿no es cierto? Mm, Dirigido por los criollos, y a su vez los criollos siempre van a mantener eso lo que nosotros llamamos el bienestar de ellos. Cuidan el bienestar de ellos, cuidan sus bienes económicos, materiales, su bienestar personal, etcétera, no de los indígenas. Los indígenas, no, quienes somos parte de los indígenas, no tenemos nada que celebrar. No hay que celebrar nosotros. No tenemos nada que celebrar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos seguido siendo los vapuleados, los indios que deben prestar servicio a los criollos, ¿no? Entonces, en esa medida, hoy vamos a ver cómo ha sido la conducta de los criollos, o sea, todos aquellos movimientos que se han generado antes de 1819, o sea, antes que llegue San Martín, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, a grosso modo, vamos a ver. Por eso yo les invito a que sigan leyendo, chicos. No se queden con lo que a veces es una pequeña cosita que les da el profesor, a veces se quedan con eso y a veces hasta se olvidan. Entonces, eso hace de que nosotros no tengamos una cultura histórica como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que seguir leyendo mucho más. Yo les invito a que sigan leyendo. Hay muchos libros sobre la emancipación. Imagínense un hecho histórico o hechos históricos que se han dado solo en 40 años. Hay bastante literatura para leer, ¿no? ¿Quién pensara, no? Son 40 años, estamos viendo solamente desde, mejor dicho, 44 años, ¿no? Estoy quitando 4 años más. Entonces, ese es el hecho fundamental. Los chicos, les pido, ustedes son profesores de historia, son profesores que verdaderamente deben tener una sabiduría sobre lo que es la historia. Bien, entonces vamos a tocar hoy, tenemos la posición separatista que planteaban la ruptura con España a través de la violencia revolucionaria. Este término de violencia revolucionaria, claro, en cierta forma podría encajar, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan el cambio del sistema, pero el término revolución significa un cambio absoluto, un giro de 80 grados, ¿no? Pero nosotros vamos a ver de que solamente los criollos han buscado un cambio de carácter político, nada más. ¿A qué se refiere eso?
y que políticamente nosotros ya no dependamos de España, que políticamente nosotros nos autogobernemos. Eso es todo el cambio que se hará, nada más. Lo demás no, el aspecto cultural sigue siendo lo mismo, aspecto económico sigue trajinando el sistema feudal, la servidumbre del campesino, ¿no es cierto? La explotación de los campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas pequeñas cositas sí ha variado, ¿no? O sea, hay un proceso de, se llama eso de reformas, pero pequeñas cosas, sobre todo para ellos, pero también para los indígenas, y otra cosita que vamos a dar, ¿no? Entonces, en torno a esto, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, los criollos tenían ciertas ambiciones y sus ambiciones eran, pues, muy, de mucha viveza. Por eso les decía, ¿no? Bolívar no confiaba en los criollos peruanos, ¿no? Decía, los criollos peruanos son, ¿verdad? Tienen dos caras, ¿no? A veces decían, tienen dos tipos de trasero, tienen los criollos peruanos. Siempre decían, un día están con, un día son patriotas, otro día son realistas, ¿no? Todo por ganar, por mantener sus bienes, etcétera, ¿no? Se acomodan, rápidamente se acomodan. Conforme iba calmando el agua, estaba este lado, al otro lado, así pasaba, ¿no? Entonces, toda la vida han jugado así y finalmente, pues bueno, ¿no? La que lleva al triunfo de la emancipación es Bolívar. A pesar de que tiene toda su parte negativa Bolívar, pero él no ha llegado a creer en los criollos peruanos. Tenía mucho recelo por ellos, ¿no? No confiaba mucho en ellos, ¿no? En el mismo, partiendo de San Martín, ¿no es cierto? Partían de San Martín. Entonces, con San Martín no han tenido mucha confianza, por eso es de que San Martín se aleja y dice, mejor termínalo tú, yo me retiro, ¿no? Entonces, esa es la posición correcta, porque nosotros no sabemos, como por ejemplo, qué es lo que se ha discutido, ¿no? Porque no hay una agenda que aparezca, a ver cuáles son los puntos que han discutido en Guayaquil. No se sabe nada, ¿no? Entonces, ese es el hecho. No hay ningún documento que avale, ¿no? De lo que han tratado, ¿no? Bien, chicos, entonces avancemos. Es un tema un poquito amplio. Vamos a acelerar. Espero de que ustedes propiamente después puedan discernir mucho mejor. ¿Ya? Bien, entonces tenemos... el objetivo fundamental es tomar el control político de América. Acá estamos siendo bien claro. El objetivo es tomar el control político de América. Esto subrayenlo. Bien, bien, bien. Esto subrayenlo. ¿Ya? Tomen en cuenta bien, tomar el control político. ¿Qué significa tomar el control político? A ver, alguien me dice, a ver, por favor, ¿qué significa ver tomar el control político? A ver, ¿quién se gana a ver el primer punto de la tarde? A ver, Andrés, Andrés Samuel. Bien, Andrés Samuel, a ver, ¿qué significa? A ver, nadie quiere ganarse un punto. Nadie. ¿Y qué están haciendo ahorita pues los 17, 18 candidatos que existen acá en el Perú, que van a participar o que están haciendo su campaña
para las elecciones del 11 de abril. ¿Qué están haciendo? Se logra por diversos medios. ¿Qué son esos? A ver, dime, ¿de qué cosa? ¿A qué te refieres, Edson? ¿A qué te refieres? ¿Qué es el control político? Se logra por diversos medios, pero ¿qué es el control político? Somos profesores de sociales, a ver. En el semestre pasado hemos dicho qué es el Estado, ¿no? Y cómo se lucha para obtener el poder del Estado. Hemos hecho, chicos, ya ves, nos hemos olvidado y eso significa de que ejercer la sabiduría, Vane, por ahí puede ir un poquito, pero a ver, un poquito más, Vane, a ver, de pensar, a ver, un poquito más, a ver, ¿qué es tomar el control político? Preservar las funciones del Estado. Cari Elizabeth, va más o menos por ahí, ya estamos, ya estamos queriendo uh, ya precisar mucho mejor. La respuesta es mucho mejor de Katy. Es un poquito, quítale a ver las funciones del Estado, ponle otra palabrita, a ver, ¿qué significa control del Estado? A ver, ¿qué es de Fanny? A ver, un poquito más, a ver, a ver, sí, adelante, cuando se da la democracia. Y también sí más o menos, pero en este caso no había democracia todavía, no había todavía democracia, no había, por eso estamos siendo bien claro, hemos dicho, um, planeaban, ¿no es cierto?, la ruptura con España a través de la violencia. Están utilizando la violencia. Entonces, cuando utilizan la violencia, desaparece la democracia. No hay democracia. Dominio, muy bien, Fanny, dominio, muy bien, ya vamos entrando. A ver, preservar las funciones del Estado, dominio, dirigir o suprimir el cambio, muy bien. Esto ya más o menos vamos llegando a ver. Nadie da a ver qué están haciendo los 17 candidatos que a diario se sacan la mugre. A ver, ¿para qué se sacan la mugre? ¿Qué están haciendo? Es campaña, pero ¿para qué hacen la campaña, Edson? ¿Para qué hacen la campaña? No es separación de poderes. Katy, a ver, no es. Está bien, por ahí va Katy, pero a ver, ¿para qué tanto se insultan? Muy bien, Edson, para ejercer el poder. Muy bien. Eso es para ejercer el poder. ¿Qué es el poder? Pues es el gobierno. Entonces, cuando es tomar el control político, es tomar el gobierno. Por favor, no se olviden estas cosas, chicos. ¿Para qué estos 18 candidatos que hablan tontería y medio, no hablan las cosas en verdad? Quieren conquistar el poder, quieren ejercer el control político de nuestros estados, chicos, que somos de sociales, eso es lo que nosotros tenemos que manejar. 18 candidatos que a diario nos dicen tontería y medio, qué cosa quieren? Quieren el control político del Estado peruano. ¿No? Se quieren tomar el poder, Perú, quieren tomar el gobierno. A eso se llama control político. A ese nivel tenemos que hablar, chicos. Somos de sociales. ¿Qué pasa, chicos? Tienen que despertar un poco más. Repasan uh, algunos aspectos del semestre pasado sobre el estado que hemos hecho. Ahí está bien claro, no pasa de dos, tres páginas que hemos hecho.
no pasa. Y ahí está bien claro, lo hemos dicho, que es el Estado, ¿no? ¿Y cómo se logra controlar el Estado? Y le hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los fines del Estado? ¿Ya? Entonces, chicos, pues despierten, pues, ¿no? Ustedes son de sociales, mire, ya están en séptimo semestre, chicos, ¿no? Y no sepan a ver, precisar bien qué es control político y no se olviden, control político es el control del poder, del Estado, el control del gobierno, si se quiere decir, son sinónimos, ¿no? Por eso no han visto el día de ayer en las marchas, ¿qué cosa decían? Abajo el gobierno neoliberal, abajo el gobierno hambreador. Y otro grupo decía, abajo el Estado neoliberal, abajo el Estado hambreador. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Es lo mismo. Gobierno o Estado es lo mismo. Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, por eso yo ayer escuchaba y a los que gritaban ahí en la calle, ¿no? Decían pues algunos, abajo el gobierno neoliberal, abajo el gobierno, abajo el gobierno X, tantas cosas ya le han dicho al gobierno, ¿no? Entonces, y otros han dicho, abajo el Estado hambreador, abajo el Estado neoliberal. Entonces, uno que nosotros somos de sociales, rápidamente sabemos discernir que es la misma cosa. O sea, se refiere al gobierno. Porque quien personifica al Estado es él, el gobierno, hemos dicho, personifica al Estado el gobierno. El gobierno es representante del Estado, ¿no es cierto? El gobierno es el que tiene el control. En este caso, ¿quién tiene el poder? ¿No es Sagasti? Sagasti tiene el poder. Sagasti tiene el control político del Estado. A eso nos estamos refiriendo, chicos. Acá cuando es objetivo tomar el control político de América, ¿por qué? Porque en toda América estaban pues los españoles. Entonces, ¿qué hacen estos? Es preparar, ¿no es cierto? Luchar contra el poder español. ¿Para qué? Para que ellos tomen el control y de paso con ello votarlo a los españoles. A eso nos estamos refiriendo, chicos. Muy bien, entonces, para ejercer el poder, entonces, Edson, te has ganado un punto. El que más o menos también ha respondido, vamos a regalarle un punto también a Fanny también, ¿ya? Pero Fanny, siempre repasen los cursos. Entonces, siempre repasen, estén listos. Y todos los que están participando también son tomados en cuenta. Desde es necesario. John Alexander para llegar al poder. Muy bien, así tiene que ser. Para eso están luchando. Para eso tantas cosas nos hablan que ni siquiera nos convencen, ¿no? Y al final ni siquiera lo van a hacer eso, ¿no? Como dice, a ver, 600 soles voy mensualmente voy a dar al pueblo a 4 millones, planteando. ¿Quién le cree de dónde va a sacar plata? No que saque ni siquiera de su bolsillo. Ni sus 50 millones va a alcanzar ni para un mes, ¿no? No, como dice nuestro gran amigo trujillano, ¿no? Dice, voy a dar 600 soles mensualmente a 4 millones de peruanos. Ni su plata que él ha dicho que tiene más de 55 millones de soles, le va a alcanzar ni para un mes, ¿no? Entonces, lo único que hacen ahorita con, por ejemplo, los dineros que están dando, ¿no es cierto? Solamente estamos generando, porque no tenemos, ya no tenemos dinero. ¿Y qué están haciendo? Se están prestando plata ya de afuera. O sea, el Perú nuevamente se está endeudando. Imagínense, ¿no? ¿Cuál es el proceso político? Entonces, se está endeudando. Entonces, de acá aparecen los nuevos millonarios, pues. Sagasti, los ministros, los congresistas, con todo ese dinero simplemente ellos se llevan la mayor parte, una pequeña parte invertirán, pues, ¿no? Entonces el Perú nuevamente se está endeudando, ¿no? Porque ayer me se ofrecen el oro y el moverse efectivamente, pues. Y nosotros como somos de sociales tenemos que saber discernir cuál es lo correcto, quién es lo correcto, quién es la persona más correcta que puede asumir el poder.
Para eso estamos nosotros. Por algo somos los sociales. Y alguien les puede preguntar sociales, a ver, ¿qué me aconseja? ¿Qué candidato propiamente puede ser el mejor? Tú eres estudiante social, ¿me puedes orientar? Alguien les dice a ustedes, a ver, no sé qué harán ustedes, no sé, a ver cómo van a orientar, a ver. Por algo ustedes son estudiantes de ciencias sociales, ¿no es cierto? No sé cómo estarán haciendo. Bueno, yo los dejo a ustedes, chicos, para que puedan ver. Vamos adelante, ¿no? Vamos a comparar los cursos, a ver qué es lo que han hecho los criollos, a ver, para tomar el control político de América, ¿eh? Vamos a ver, ¿ya? Queremos, a ver. Primero tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, primer precursor ideólogo del Perú y América, creador de la patria continental, su mayor gran. Nació, bueno, en Arequipa y murió en Londres, ¿no? Fue el pensador secreto, el hombre oculto, ¿no? Expulsado del Perú con su orden de jesuita por el rey Carlos III, que fue aplicado en el Perú por el virrey Manuel Amat y Junín en 1767. Pues saben, la expulsión pues, de todos los jesuitas, ¿no? Estos jesuitas habían cometido el error de amasar mucha fortuna. Y siempre hemos dicho, quien amasa mucha fortuna, también amasa poder, ¿no? Entonces eso no le ha gustado al rey, pues ha dicho, mejor hay que sacarlos. Estos cualquier rato se vuelven enemigos y como enemigos sí nos masacran, porque mm, tienen el control de muchos bienes y también pueden ejercer control del poder. Entonces se estableció mm, se estableció en Masa Carrara, ¿no? Masa Carrara, Italia, desde donde inició su prédica contra el gobierno colonial español. Hemos dicho que los jesuitas bastante nos han ayudado, ¿no? Eso sí, han empezado a hacer prédicas a favor de la emancipación por el hecho de que los habían votado, o sea, como una especie de venganza, ¿no es cierto? Escribió en Francia la carta a los españoles americanos. Muy leída esta carta, muy interesante, en idioma francés, en conmemoración al tercer centenario del descubrimiento de América, donde critica la situación social, política y económica de la colonia, sostiene el derecho de los criollos para gobernarse. Se dan cuenta cómo se defienden entre criollos, ¿no? Aquí ya no se mencionan a los indígenas, ya no mencionan a los indígenas. Entonces, eso es lo que hay que marcar. Entonces, aquí tenemos bien claro. Chicos, esto subrayen. Capaz va a ser una pregunta para el examen, ¿no? Donde dice, donde critican la situación social, económica y política de la colonia. Y dice, sostiene el derecho de los criollos para gobernarse. Entonces, ojo con esto. Aquí en ningún momento en esta carta aparece a favor, ni una palabra siquiera a favor de los indígenas. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? Hay que tener. Entonces, por eso es netamente movimiento de los criollos, convirtiéndose en la primera carta que proclama la libertad de América. ¿Pero para quiénes? Para los criollos, ¿no? Entonces, eso es el hecho fundamental. La carta dice, el nuevo mundo es nuestra patria. Ya hemos dicho cómo se originó el término de patria, ¿no? Porque no había otra forma. A ver, ¿cómo se va a llamar el ejército libertador? ¿Cómo se va a llamar? Ah, patriotas. Ah, por eso los patriotas, ¿no? Los realistas y los patriotas. Los realistas y patriotas. Y se manejó eso a nivel de toda Latinoamérica. Cuando empieza a luchar Simón Bolívar, San Martín, es el ejército patriota. Entonces los españoles bastante odiaban al ejército patriota, ¿no? Porque eran contrarios a ellos. Entonces, y en ellas es que debemos examinar nuestra situación, ¿no? Nuestra situación.
Presente para determin- determinarnos debe ser como ello a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores además. Era un llamado a los criollos para incitarlos a tomar el control político en América. Entonces, esto es. ¿Algo dice sobre los criollos? Pues mejor dicho, ¿algo dice sobre los indígenas? No dice nada. No dice nada. Entonces, esto es netamente, por eso yo quería esto, para que ustedes vean, y ojalá que lo lean toda la carta, para que ustedes se convenzan. Es muy interesante tomar esto. En América surgió en América un clima ideológico, eminentemente a favor de los criollos. Tras su muerte, llegó debe ser sus documentos al embajador norteamericano Rufus King, a quien a su vez se lo transmitió a Francisco de Miranda, quien lo publicó en el año de 1799 en idioma francés. Entonces, escribió, pero no pudo personalmente entregar la carta, llegó a través del embajador norteamericano y finalmente Francisco Miranda, uno de los precursores pero claros también, ¿no? Para esto, y también criollo también. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Bien, sigamos. Francisco Miranda Rodríguez, 1750 a 1810, apóstol, soldado y mártir. Nació en Caracas, Venezuela, y puede ser considerado con justicia como el más grande precursor, porque estuvo en todo. ¿Se acuerdan que también participó en la primera formación de las sociedades secretas ¿en dónde? ¿En dónde participó? A ver, chicos, ¿dónde? A ver, ya nos hemos olvidado, ya ves, chicos, ya que me están decepcionando, creo, ¿eh? A ver, no hay. Ha sido en Londres, en Inglaterra, ¿no es cierto? Estuvo junto con Bolívar, San Martín, fue el iniciador de esta formación de sociedades secretas, ¿no? Los famosos grupos de masones que se va formando, por eso Bolívar, San Martín ha pertenecido a este grupo de los masones. Bueno, en fin, hay que tomarlo muy en cuenta, chicos, no hay nada, entonces, entonces hay que precisarlo, ¿vean? Entonces, sigamos. Participó en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos, Revolución Sudamericana, Venezuela, fue asesor de la emperatriz Catalina II de Rusia, ¿no es cierto? Entonces nos vamos dando cuenta. En 1986 en Estados Unidos organizó la primera expedición libertadora de América a Venezuela. Fracasó porque los venezolanos todavía no estaban maduros para luchar por la libertad. Eran muy duros los criollos también para poder convencerlos, pues realmente pensaban dos cosas, ¿no? Que si podían ser libres, podían perder sus bienes, podían ser expulsados, o sea, un montón de cosas, ¿no? O perdían muchos beneficios. Era un poco duro, ¿no? Y también bregar con los criollos venezolanos, y también, sobre todo con los peruanos, ¿no? Eso es el hecho. Bien, sigamos. Francisco de Miranda Rodríguez fundó la logia masónica, acá tenemos, en la Gran Reunión Americana en Londres, acá tenemos hasta 1797. Tuvo filiales en Europa, en Sudamérica.
A esta logia pertenecía Bolívar San Martín, imagínense. Por eso es que todas las comunicaciones eran secretas. Os habíamos dicho de que en estas logias realmente ingresar era pues verdaderamente un secreto, ¿no? Se tenía que mantener el secreto. Si alguien podía traicionar, habían dos tipos de castigo. Uno, que podían perder todos sus bienes y si era un poco más grave, podía perder su vida. O sea, lo mataban, ¿no? Eso es, entonces, era pues una sociedad eminentemente de carácter secreto. Por eso es que triunfan los criollos. La logia americana tenía dos objetivos principales: la independencia de América y la instalación de un régimen democrático. Acusado de traición por Bolívar, se creó por capitular ante los españoles en Venezuela. Fue entregado a los españoles y trasladados a una cárcel de Cádiz donde murió en 1816. Es que Bolívar también era un poco muy celoso, no confiaba mucho, ¿no? Era una persona también muy dictadora, ¿no? No quería personas que estén por encima de él, ¿no? Es decir, este es un gran intelectual, ahorita cualquier rato me voltea, mejor me deshago de él. Entonces, es de ese tipo de personas era Bolívar, ¿no? Yo les he dicho que había un documental que se está exhibiendo los días domingos en Canal 23, ¿no? No sé si están viendo, ¿no? Yo estoy siguiendo eso, estoy viendo en torno a la vida de Bolívar, ¿no? Ya va a ser más de casi a 2 meses que se viene impartiendo ese documental, muy bonito, ¿no? Entonces ya está en sus últimos días de vida Bolívar, ya se va a morir, ¿no? Está grave. Plantean para toda América un gobierno híbrido. ¿Qué significa el término híbrido? Es un gobierno no productivo. Cuando es una planta, un planto de manzano es híbrido, porque ese árbol de manzano no va a dar fruto, es estéril, no es productivo. Es mezcla de República Romana, gobierno tahuantinsuiano con una constitución al estilo norteamericano. Por eso dicen, pues, híbrida, ¿no? Que esto no daba, ¿no es cierto? Y jamás iba a funcionar. Es la República Romana, el gobierno tahuantinsuiano, jamás iba a funcionar. Por eso dice híbrido. Propuso la formación de 4 estados en América: México, Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú, Chile y Río de la Plata. Fue el primero en publicar la carta a los españoles americanos, como ya hemos manifestado, en Filadelfia, Estados Unidos, 1791, francés. En idioma español fue publicado el año 1801 en Londres. Entonces, estas cositas tenemos que tener muy en cuenta. Es necesario conocerlo. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, 1730-1850, aristócrata limeño, emparentado a familias ennoblecidas. Fue el primero en fomentar la inquietud revolucionaria entre los limeños. Fue activo corresponsal de los patriotas de Buenos Aires. O sea, se podría ser como un mensajero, ¿no? Como un mensajero. Entonces, sea, bastante se escribían con ¿qué se llama? Con San Martín, o sea, con el Ejército Libertador de Argentina, bastante comunicación fluida. Su obra Manifestación de las 28 causas para la independencia de América enumera las razones de la separación, documento al cual se le considera el manifiesto histórico político de la Revolución de América.
Hay todo un documento. Participó en la conspiración de los uh, oratorjanos, ¿no? Su memoria serán públicas con el nombre de Memorias de Probunen, ¿no? Entonces, más o menos casi en el idioma latín, casi en el idioma latín. Estamos conociendo mucho más. Antonio Amador José Nariño, otro de los grandes también, ¿no? Y Bernardo Álvarez de Casal, tremendo nombre que tiene, ¿no es cierto? En mayor yo lo conozco como Antonio Nariño, ¿no? Pero ¿qué tiene? Pues, ¿cuántos nombres tiene? ¿No? Tres. José Amador, Antonio Amador José Nariño y Bernardo Álvarez de Casal, escritor político y precursor de la independencia de Nueva Granada, Colombia. Tradujo al castellano y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Fue vicepresidente interino de la Gran Colombia. Sí, sale también en un documental que se llama. Entonces, otro de los aportes muy grandes que tiene es difundir pues, los derechos del hombre y del ciudadano logrados a través de la Revolución Francesa. Tenemos José Faustino Sánchez Ramón, apodado el Tribuno de la República, fundador de la Logia Republicana, director del periódico La Abeja Republicana. Firmaba sus escritos como el solitario Sayán, porque no podían poner sus nombres, ¿no? No podían poner sus nombres, siempre trabajaban con seudónimos, ¿no? Los seudónimos a veces en estas etapas de lucha vale bastante, ¿no? Vale bastante. Fue el más eficiente colaborador de Bolívar en el Perú. ¿No? Tenemos otro. Movimiento separatista criollos e indomestizos en provincias. Aunque tenemos algunas luchas, algunos movimientos violentos, ¿no es cierto?, del siglo XIX, se sublevaron con un propósito anti-español, desplazar al chapetón o godo del poder político e instalarse como nuevo dueño de Perú. Levantamiento y tal. Llamado la Revolución de los 5 Días, dirigido por Francisco Antonio de Sela, limeño, encabezó la rebelión con el título de Comandante de las Milicias de América. Un tremendo título que se puso, ¿no? Apoyado por curacas de Tacna, Rosa Ara, por Miguel Copaja, funcionario de las cajas reales. Intenta secundar el avance patriota a liberar, o sea, quería irse junto con el ejército que venía, pues, San Martín, pues todos nosotros sabemos que San Martín llega por el mar, no llega por tierra, ahí es donde fracasan, sobre todo, ¿no? De José Castelli, que supuestamente venía de primera expedición que venía desde Buenos Aires hacia el Alto Perú. Cela cayó enfermo siendo reemplazado por Gabino Barrios, que fue derrotado, y Cela fue apresado y llevado a la cárcel de San Lorenzo en Chagres, Panamá, donde muere el 28 de julio de 1821, justo el día en que se proclama la independencia. El 20 de 1811 el ejército argentino fue derrotado por el ejército realista peruano encabezado por José Manuel de Goyeneche. El ejército que venía encabezado por José Castelli, ¿no? Que venía supuestamente por tierra. Entonces, eso es ahí tenemos otro de los aspectos.
Tenemos otro, levantamiento en Huánuco, 1812, dirigido por Juan José Crespo y Castillo, ¿no? Los alcaldes indios de Pillao, Panao, Acomayo, Panatagua, junto a un grupo de criollos y mestizos, se levantaron contra los abusos de los subdelegados de intendencia y la postergación de los criollos. Derrotados y atrapados en el puente ambos por el intendente José González Prado. Rápidamente fue sofocado. Tenemos otro. Segundo levantamiento en Tacna, 1813, dirigido por Enrique Peillardelli, apoyado por el alcalde de Tacna, Manuel Calderón de la Barca. Intentó secundar la segunda expedición liberal patriota del argentino Manuel Belgrano, que venía por Alto Perú para unir fuerzas. Vencido en Guaymará, en Arequipa, por el intendente intendente Gabriel Moscoso, huyó y se refugió en el Alto Perú, Charcas, luego en Argentina y Uruguay. Fue fusilado por orden de Artigas. Creo que también fracasó. Revolución de Cusco, el más significativo de todos los movimientos que surgió en el interior del Perú y el que más frutos prometía para que los peruanos se emanciparan de España por sí mismos. Entonces, tenemos acá, claro, preciso, ¿no? Tenemos, dice bien claro, el interior del Perú, Dios prometía para que los peruanos se emanciparan de España por sí mismos. Fueron dirigidos por los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano, ¿no? Apresaron a los oidores de la audiencia del Cusco, formando una junta de gobierno. También se unió a ello José Mateo Pumacao, José Mateo García Pumacao, ¿cierto? Factores de la postergación de los criollos liberales, descontentos por las contribuciones de guerra, reivindicaciones indígenas. Bueno, eso lo ponen por ahí, pero no lo expresan claramente. Esta rebelión se expandió en tres frentes. Uno, en Huamanga, fue comandado por Hurtado de Mendoza como lugarteniente, Gabriel Béjar y Mariano Angulo. Son derrotados por González en Guanta el 30 de 1814 y Ayacucho, y matará el 27 de enero de 1815 en Andahuaylas. Alto Perú, comandado por José León Pinelo y el sacerdote Ildefonso Muñecas, son derrotados por el general Ramírez en Chacantaya, ¿no? En Chacantaya, 1 de noviembre de 1814, en las afueras de La Paz. Arequipa, comandado por Pumacahua y Vicente Angulo, vencen en la batalla de Apacheta a Francisco Picoaga en noviembre de 1814, pero son derrotados en Machiri por el general realista Ramírez. Fusilaron a Mariano Morgado, auditor de guerra en Sicuani, atraparon y dieron muerte a Mateo García Pumacahua, ¿no? También el ejército realista pues tenía hombres muy inteligentes, hombres que realmente incluso han participado en la campaña contra Napoleón. Y uno de ellos es pues este famoso Ramírez, ¿no? Un estratega enormemente, el general Ramírez, que conocía bastante. Por eso a veces subestimaron, como por ejemplo, porque deberían de ganar en Machiri,
pero lamentablemente subestimaron al ejército realista, los patriotas, ¿no? Imagínense propiamente en el mes de marzo, todos sabemos de que el río Machiri está pues bien cargado, ¿no es cierto? Está cargado de agua. Y dijeron el ejército patriota, "Ah, eso no van a pasar, no. Si pasan se van a morir, ¿no? Se van a morir". Y felices ellos descansando en Machiri, el ejército patriota, mientras que Ramírez planeó pasar en la madrugada, ¿no? Antes de que aparezca el sol, entre las 4 y 5 de la mañana. Les dice a todo su ejército, pues, sacarse la ropa, calatos a pasar él, el río, y pasaron calatos. Imagínense, del grupo realista solo ha muerto uno, y esto todavía arrastrado por el río, ¿no? Y así los sorprendieron al ejército patriota y los masacraron, pues, ¿no? A esas horas que estaban felices ellos durmiendo, pensaron que no iban a poder pasar el río, y pasaron el río, pues, porque uno de los grandes estrategas que tenía el ejército realista era pues a Ramírez, ¿no? Que había participado en campañas contra Napoleón. Entonces conocía perfectamente pues muchas estrategias de guerra. Y así fracasa, así de simple fracasó esta batalla y hemos perdido a Mariano Melgar, que fue fusilado, luego el otro se escapó, incluso se entregó, quiso que le dieran amnistía y finalmente tan igualito lo mataron, mató también mejor. Entonces tenemos eso, conspiraciones. Tenemos algunas conspiraciones más. Conspiración de José Gabriel Aguilar y José Manuel Ubalde Cusco, 1805, o precursor de la nacionalidad. Se dio durante el gobierno del virrey Gabriel de Avilés Márquez de Avilés. Planearon tomar Cusco, nombran a Aguilar Inca, traicionados por Mariano Lechuga, ejecutados en la horca Plaza de Arauco, el intendente Ruiz de Castilla. Son otros movimientos, otras conspiraciones más que se han dado, no, propiamente por el proceso de la lucha por la separación. ¿No? Conspiración de los porteños. 1800 Ramón Anchoris tuvo conexión con Junta de Buenos Aires, que también igualito fracasó. Tenemos otra conspiración del abogado Francisco de Paula debe ser, Quirós y Nieto, 1814. Contó con el apoyo del conde de la Vega, Madrid. No sé cuándo se llevaban esto, pero ha sido muy ingenioso el apoyo que ha obtenido, ¿no? Pretende sublevar un batallón de milicias y de poner al virrey Abascal. O sea, había un interés este conde de la Vega por tomar el poder, ¿no? Y por eso se une, ¿no? Pero también fracasado. Otra conspiración de los fernandinos, Facultad de Medicina San Fernando, contra Hipólito Unanue, Gregorio Paredes, creador de la Escuela Nacional, Miguel Tafur, entre otros, que también fue muy buena, pero también fracasó. Conspiración de los oratorianos, o oratorianos San Felipe de Neri, 1810, participaron José de la Ribagüero, Manuel Pérez de Tudela y el conde de la Vega. Otra vez acá el conde de la Vega también mentira en esto. Otra vez el conde de la Vega. Otra conspiración de los carolinos del Parque Pino, no, mucho menos los carolinos de la Avenida del Puerto, no, no, son de los del Convictorio San Carlos de Lima, ¿no? De 1800, porque todavía San Carlos del Parque Pino ni la Avenida del Puerto no existían todavía. No existía. Conspiración de los carolinos con Victoria de San Carlos 1810, propiciado por el rector del convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza.
participaron Sánchez Carrión, Lorenzo de Viduarre, Manuel Pérez de Tudela, Francisco Javier Mariatti, Joaquín Olmedo, ¿no? Iniciaron conspiraciones, pero es mayormente trabajo de carácter de concientización, ¿no? Bajo el clero, también en 1810 fueron los más activos, difundieron ideas en las parroquias y pueblos, destacando el párroco Juan José Muniz de la iglesia del Gregorio y Cecilio Tagle, párroco de la iglesia San Sebastián. O sea, hacían sus prédicas a favor de la libertad, a favor de la emancipación. Dentro de eso salió estos dos curas que trabajaron. Bueno, también se han unido al ejército o al ejército patriota o al lado de los patriotas buscando pues la libertad, ¿no? Entonces, esos aspectos propiamente son los que se dan, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos, algunos movimientos hemos dado. Aquí algunos nos faltan, pues ya el día lunes lo completaremos, ¿no? Hay algunos que también han participado, han dado, pero hay veces ni siquiera aparecen como precursores, ¿no? Vamos a verlo ya el día lunes para poder ya entrar a la estrategia militar de San Martín, ¿no? Y posteriormente terminar con la de Bolívar y con eso terminaríamos el curso, ¿no? Estaríamos terminando el curso para que de esa forma a la vuelta que den ustedes ya solamente vengan a dar ya el examen, ¿no? Entonces hay que leer, chicos, hay que seguir leyendo un poco más. Eh, mm, por un comunicado del Vicerrectorado Académico, nos dice de que debemos trabajar los 10 sábados más. Pero no vamos a trabajar los días sábados. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces vamos a hacerlo asincrónicamente. Vamos a dejar un trabajo ese día para que ustedes se lo hagan y eso vamos a sustentar de que ese día hemos trabajado. ¿Ya? Para que de esa forma, porque nos están obligando, dice, ¿cómo van a recuperar? Y ¿quién les ha dicho que suspendan los 15 días? Suspenden 15 días ahora para incomodar a ustedes, para incomodar a los profesores y realmente no había necesidad de suspenderlos. Normalmente deberíamos de haber terminado la semana que viene y en marzo ya hubieran estado ustedes ya gozando de vacaciones. Ni modo, ya está hecho las cosas y hay que atenerse, ¿no? El documento ha llegado, hay que trabajar. Entonces yo he dicho voy a trabajar asincrónicamente. Entonces voy a dejar un pequeño trabajo en relación a los temas que hemos avanzado para que de esa forma se justifique el día sábado, para no incomodarlos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien, hemos terminado el día de hoy, jóvenes. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. ¿Ya? El trabajo les voy a enviar siempre por vía WhatsApp, que es lo más objetivo, claro, preciso, que llegue a pesar de que ya prácticamente está cansando el WhatsApp, pero es la mejor forma de llegar más rápido, ¿no? Entonces no se preocupen, chicos, tengan una bonita tarde y hasta el día lunes. A seguir leyendo, por favor. Ya, a seguir leyendo, por favor, no se olvide. Hay que seguir leyendo más. ¿No? Hay que seguir leyendo más. Hasta el lunes, muy bien. Hasta el lunes, Fanny. Ayer también. Milagros hasta el día lunes. Leonela, muy bien. Edson también. Hasta el lunes. Sigan participando, por favor. Por favor, siempre su participación estamos tomando muy en cuenta. Muy pocos están participando. También la asistencia no veo muchos estudiantes se han relajado todavía, no sé qué es lo que está pasando. Muy bien, Dani.
De igual forma también, Dani, cuídate. Cuídense ustedes, siempre primero está la salud. Primero está la salud, chicos. Hasta el día lunes, bien, John Maquera. El día lunes, muy bien, chicos. Hasta el lunes, cuídense. Nos vemos. Siempre a leer, ¿eh? A seguir leyendo, chicos. Profesor, usted también cuídese. Hasta el lunes. Muy bien, muy bien. Hasta el lunes, hasta el lunes. Cuídense siempre ustedes, chicos, ¿eh? Cuídense ustedes.